La serie más querida de mi canal, Evolución Especulativa, entre sus múltiples vídeos se comparte un mismo universo, una posibilidad de lo que podríamos ser a futuro. No obstante, con el tiempo y al añadir nuevos conceptos, hay cosas que han envejecido mal. En un inicio, la ambistoma balena del primer vídeo de esta serie, el ajolote, tenía un mínimo de sentido, pero dado que en el vídeo de los capibaras establezco que el gran terremoto mexicano ocurrió hace 300.000 años, esto deja de ser del todo realista. En 300.000 años ni de broma evoluciona esto a esto, y así con muchos otros ejemplos. Es de esta manera que, sin descanonizarlo en su propio apartado, haré un nuevo lore a partir del que tengo con eventos preestablecidos y haciendo algunos cambios para que todo tenga más sentido dentro de lo que cabe, sin ser yo un profesional de la biología ni de la paleontología. Aviso que lo establecido en Trappist Vitae y en Monbots no será tocado de ninguna de las maneras. Como con el vídeo de los humanos, advierto que se tocarán temas de geopolítica evitando dar mi opinión, solo basándome en lo que podría pasar, tomando de referencia la actualidad y al pasado. En la primera parte del vídeo me centraré en la participación de los humanos en este universo. Mencionaré cosas de otros animales en los minutos que aparecen en pantalla, pero si solo os interesa temas más naturalista, saltad hasta el minuto que hay en pantalla. En los próximos vídeos de esta serie, igualmente, haré breves explicaciones de las cosas en caso de lo que haga el humano afectase a estas criaturas, sea tanto cosa que he explicado como que he dejado más al aire. En la década del 2040, la ONU establece como mandatos formales las leyes de la robótica de Asimov, las cuales fueron aplicadas por el escritor Isaac Asimov para sus novelas futuristas en las que las máquinas pensantes suscitan diversos dilemas éticos. Estas son: un robot, aquí llamado IA, no hará daño a un humano ni dejará que uno sea dañado. Una IA obedecerá todo lo que le mande un humano a menos que contradiga la primera ley, y un robot se autopreservará siempre y cuando eso no interfiera con la primera y segunda ley. Aparte, se establecerá una cuarta ley a raíz de que demasiados trabajos estaban siendo tomados por las IAs y eso estaba afectando al empleo mundial. Una IA no podrá tener todas las capacidades cognitivas humanas o superarlas. A su vez, también se legalizaría la edición genética en humanos. Se iba a votar también por los animales, pero no ganó las votaciones. En la década del 2050, tras siglos en los que los recursos de África se vieron expoliados en beneficio de Occidente en tratos desiguales mediante gobernadores corruptos, ya se ha iniciado una serie de guerras civiles para acabar con estas negociaciones abusivas. En el 2050, la última de estas naciones se emanciparía. Dado a esto, Occidente se quedaría sin los recursos naturales que tanto necesitaba dado la pobreza de materia prima de sus tierras, por lo que se darían graves desabastecimientos y en la década del 2100, con la entrada del siglo XXII, todos los países del BRICSA tendrían un PIB superior a los de Occidente. ¿Pero qué es el BRICSA? El BRICSA es una unión de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Argentina y a futuro seguramente más países que ante la imposición de Occidente económica y políticamente decidieron hace un par de años abrir esta organización internacional económica. Desde hoy en día habría estados dando infraestructura a África para que los viesen con mejores ojos que Occidente. No desde BRICSA y directamente, pero sí las naciones que encabezarían a la organización, Rusia y China. Esto facilitó el comercio y el BRICSA, con el monopolio de la materia prima, se alzó sobre Occidente. Podemos decir que su cúspide llegó hacia la década del 2140, en donde la ONU, aún gobernada por Occidente, en ese momento bloque político altamente desigual, decretaría un telón de acero, dándose la Segunda Guerra Fría, cosa que no duró mucho por las carencias de Occidente en ese momento. Es con su consolidación como bloque superior que el BRICSA, ahora organización que tomó otros sectores que desarrollar, dejó de ayudar con infraestructura a África y volvió al sistema de corrupción de antes, cosa que los africanos tomaron como un insulto y, de nuevo, de guerra civil en guerra civil, fueron derrocando gobernante comprado por el BRICSA por gobernante comprado por el BRICSA. Finalmente, en la década del 2170, la última nación africana se emancipa del BRICSA. LATAM, para este momento organización económica creciente ante la falta de la influencia de los debilitados Estados Unidos de América, empiezan a tradear con África, permitiéndoselo sin regalíos de por medio ante la falta de competidores. No obstante, pronto África se percataría de lo que estaba ocurriendo. El problema no era tradear, sino que el trato era un poco abusivo, por lo que la tercera emancipación sería la más corta dado los siglos de experiencia con derrocar a tierras extranjeras opresoras y por el poco tiempo en el que LATAM estuvo operativo por muchos recursos naturales que tuviera ya, acabándose en la década del 2190. Tras un par de años en el que África, hablo de la Organización para la Unidad Africana UOUA que ya existe, como cuando hablo de la ONU, del BRICSA o de LATAM, no pequemos de creer que África es solo una identidad y no varias, pronto, con el monopolio de su propia materia prima y buena posición geoestratégica para lanzar cohetes,
se consolida como la civilización más desarrollada sin apenas competencia en la década del 2230. Es de este modo que, percatándose del desastroso estado en el que la Tierra se estaba poniendo por el calentamiento global, ahora ralentizado gracias a medidas tomadas, ve imperativo apuntar a las constelaciones en busca de expandir su dominio y buscar nuevas tierras para el humano, plan establecido por Occidente y por el BRICSA, pero que pese a haber llevado humanos al planeta rojo, fue más una carrera por ver quién la tenía más grande que por ver quién apuntaba al humano realmente. En el 2270 se establece la primera ciudad marciana. De momento es una ciudad cub, a la espera de que microorganismos fotosintéticos vuelvan al planeta en un habitable para los humanos, y lanzando bombas nucleares en los polos para que su hielo devenga en agua formando océanos. En la década del 2350 se ilegaliza la edición genética de animales, cosa que molesta a muchos empresarios y que genera una industria de edición genética clandestina. En la década del 2720, por presiones del recuperado BRICS, de la ONU que para estas alturas solo representaba Oceanía y Occidente y de LATAM, África promueve una moción con la que todas las naciones humanas se unen en una misma, en donde los derechos de los humanos se imponen como imperativos. Esto genera un boom intermigratorio enorme, no tanto por necesidad a la economía de todo el planeta está regulada por un mismo estado, sino que más bien por enriquecimiento cultural. Obviamente no todos los países aceptan, por lo que se darán guerras colonizadoras disfrazadas de cruzadas en pos de la paz y la tolerancia que a lo largo de las décadas ponga sobre la cabeza de los humanos una misma bandera. En la década del 2810, Marte, por presiones de inversionistas afiliados con la industria de la edición genética clandestina y por un movimiento comunista aflorado, pediría la independencia del gobierno terrícola. Una guerra entre planetas por las limitaciones del viaje no sería muy factible, por lo que la Tierra no podría hacer nada cuando declararon su independencia. Ahí la edición genética de animales volvería a legalizarse, volviéndose en una vorágine de experimentos que rozaron lo dantesco, generándose nuevas especies en cuestión de meses. Relativamente poco después, en el 2830, Marte pasó a tener una atmósfera respirable, por lo que la fauna creada en las ciudades cúpula fueron liberadas y la proliferación de nuevas ciudades no tardó en darse. Aquí es en donde transcurriría casi todo lo ocurrido en el vídeo de los caballos, salvo el caballo acuático que surgiría por evolución natural unos 8 millones y medio de años después. En la década del 3370, ciudades cúpulas flotantes surcan los mares de nubes de Venus a espera de que megaspiradores con tecnologías que aún no se tienen tomen el gas sobrante que vuelven a su atmósfera con demasiada presión. Era necesario un nuevo enclave interplanetario para la Tierra, sin contar la Luna que ya tenía una nueva base, por lo que se decidió tomar Venus. Marte, en cambio, complicándole las cosas a los navíos terrícolas para llegar a Astros Allende a sus dominios, fueron estableciendo bases en Titán sin descubrir vida, vaya puta decepción, Europa sin descubrir vida tampoco, vaya puta decepción otra vez, Ganímedes, Io, Encélado, Jápeto, Tritón, Umbriel, Oberón, Plutón. A las más pequeñas como Deimos, Phobos, Piuk, Cordelia, Talasa, Náyade, Hiperón, Epimeto, Amaltea o Tebe no irían porque era un poco inviable dado su nula gravedad. Los astros de Allende a Marte no serían terraformados porque era algo inviable si es que no se quería cargar a la órbita de algunos astros, pero sí que establecieron muchas bases espaciales y ciudades cúpulas surcando las capas más altas de las atmósferas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Que, dato curioso, a estas alturas Júpiter habría perdido su característico ojo rojo, una supertormenta. Aparte extraerían mucha materia del cinturón de asteroides principal y de la nube de Ut. Como propulsarse para salirse de los asteroides gastaba menos energía de la que se tomaba en ocasiones, estas naves desarrollaron un sistema de ahorro económico en cuanto a energía mediante grúas que con un solo gesto rápido y frenético podrían enlairar a las naves con el material tomado y así propulsarse con su maquinaria ahora más eficaz termodinámicamente gracias a los avances tecnológicos. Como respuesta, la Tierra envió bases científicas de turismo y militares a Mercurio junto con muchas estaciones espaciales. Al mismo tiempo que se empezarían las obras para una esfera de Dyson, una esfera compuesta por placas solares que envolvería al Sol y así tomar su energía. La humanidad llegaría al nivel 1 de civilización según la escala de Kardashev. Cuando se haya completado la misión terrícola en Venus, meterán microorganismos para que cambien la atmósfera a una respirable y con el monóxido, dióxido de carbono y dióxido de azufre tomado del gas del planeta, mediante nanobots compuestos de partículas cual órganos de los virus que se sabe que funcionan igual que las máquinas más modernas humanas, cambiarían su composición química a agua, quitándoles el oxígeno y añadiéndole hidrógeno. Así pues, crearían océanos. Estos tendrían la capacidad de generar más y más a una velocidad exponencial, pero no podrían alimentarse de nada y un poco de cloruro de sodio, sal, los podría descomponer.
por lo que posibles mutaciones no podrían poner en peligro a los humanos. No me preguntéis qué componentes están metidos en esto porque no tengo ni idea de química. Con el carbono de monóxido y dióxido de carbono y el azufre de dióxido de azufre para aplicaciones médicas y tecnológicas financiarían el proyecto. Diversos inversionistas terrícolas y la propia nación humana ayudaría a su vez en un proyecto de tan largo plazo dado los frutos que estaba dando Marte tanto en sentido figurado como en sentido metafórico. El negocio de vegetación exótica crecida en tierras extraterrestres sería muy exitoso. En la década del 3480, Venus sería habitable como la Tierra y pese a mantener una gran cantidad de nubes compuestos de otros gases que mantener al planeta algo más frío mediante un efecto invernadero ante la cercanía del irradiante Sol, dando unas vistas que traería mucho turismo, el planeta sería muy semejante a la Tierra. En la década del 3500, entrando en el siglo 36, viendo la ventaja en la tercera guerra fría con su propio telón de acero que tenía la Tierra sobre Marte al tener Venus también, el planeta rojo decidió aliarse con la Tierra siendo un organismo político aparte, poniendo a un lado sus diferencias y fundando la Unión Solar. Se sabía desde hacía siglos que, dado a misiones compuestas de miles de mininaves no tripuladas impulsadas por láser y moviéndose a un 10% de la velocidad de la luz, plan hoy en día vigente, Próxima Centauri se componía de dos estrellas rodeadas por un único planeta rocoso con anclamiento de marea, terraformable. Fue enviando drones que tomasen millares de meteoritos de la nube centuriana de Ust para formar a un satélite lo suficientemente masivo como para que su masa formase una rotación del planeta, girando alrededor de este lo suficientemente rápido mediante meganaves no tripuladas y autoabastecibles por 2000 años por si las moscas para que al final la gravedad lo impulsase también. Aprovecharían aparte para mover al planeta a una distancia más agradable en cuanto a temperatura para los humanos y así ayudarles a su integración. Al no tener satélites ni planetas vecinos, la órbita de ningún otro astro se vio afectada por este movimiento. Después de impactar el planeta con centenares de cometas de hielo, fundiéndolos en la corteza y así tener océanos, y de mandar a microorganismos para tornar el planeta en una respirable, llevarían a humanos en viajes con primitivísima propulsión de antimateria. Llegaron en la friolera de 12 años, mientras que, por la dilatación temporal al estar a velocidades tan altas, solo fue de 4 para quienes ahí estaban, muy poco para los estándares que tenemos hoy en día de estos viajes. Ahí, de viaje en viaje con inversiones de millones, se mandarían naves para formar ciudades. Esto ya entrando en la década del 5500, en un proceso de solo ida de décadas, por lo que no fue tan complicado el terraformar el planeta, sino que más bien lento, dado los drones que en un inicio podrían tardar perfectamente 50 años por no implementar la propulsión de antimateria. Pioneros con estas primeras arcas. En este tiempo, cada planeta, con una población que no migraba mucho de un en otro, dada la constante migración interplanetaria, relativamente a la humanidad se homogeneizó etnofenotípicamente por cada planeta. Esto generaría una cultura muy dispar entre una y otra, cosa que también pasó en Venus y que, con el apoyo de Marte, con las mejoras en telecomunicación interplanetaria y transporte, hubo algo de resistencia que se vadeó con escaramuzas por parte de la milicia proterrícola de Venus y efectivos mandados de la Tierra, pero aún estando muy limitados en cuanto a desplazamiento, por lo que en la década del 9210 Venus se independizó de la Tierra. Marte y Venus prometieron una relación de amistad dejando atrás a la Tierra, pero esta estaba en medio e impidió el paso de ninguno de los dos por su órbita, separándoles, y por ende Centauri quedaría desconectada de la Tierra, por lo que Marte prometió encargarse de su gobierno centralizado. Imaginaos el lío, porque las comunicaciones tardaban 2 años y medio de un planeta a otro dado la distancia, usando un sistema de comunicación basado en láseres. En el 10.220, Centauri le pidió la independencia a Marte, y pese a que éste se negase, no podía hacer nada por la lejanía, por lo que 2 años y medio más tarde, Marte descubrió que había perdido su colonia interestelar. Se dio con esto la era de la desconexión en la que ninguno de los 4 planetas hermanos se hablaron entre ellos, tomando con el tiempo los telones de acero como algo pseudo-mitológico y que ni podía ni debía ser cruzado. Milenios tras la difusión de todo rastro del primer calentamiento global, la Tierra se permitió otro, excediéndose pero cerciorándose más de que las temperaturas no subieran mucho. Las debilitadas especies que quedaban en este momento tuvieron más tiempo para adaptarse a estos cambios y tan poco tiempo tampoco se habría traducido en un respiro muy bueno. En la década del 12.430, por una iniciativa de Marte, se levantan los 2 telones de acero y se funda la Organización de Planetas Unidos, UOPU, para cooperar entre los 3 planetas y evitar esta clase de riñas. Centauri, pese a estar interesado,
Por su ideología narcocapitalista y por su lejanía no entraba en los requisitos para entrar en la OPU. En la década del 23.350, Marte daría un salto enorme con la tecnología de propulsión de antimateria, pudiendo hacer viajes del sistema solar a Próxima Centauri en 5 años, la velocidad que se prevé que se llegará con la máxima refinería de esta tecnología, al menos tal y como la concebimos con nuestro limitado conocimiento científico. Es así que en esta mayor conexión se funda la Organización Indiscriminatoria de Estrellas Unidas, o OIEU, en la década del 23.400 para que todo planeta humano y sus dominios puedan entrar sea cual sea su ideología, que a ver tras milenios transcurridos ya no sería la misma en ninguno de los 4 casos, pero bueno. En la década del 23.480, con una iniciativa de Centauri, se fundó un organismo de la OIEU para financiar la colonización interestelar con un fondo de inversiones y posibles donantes, el Organismo de Colonización Interestelar UOCI. Tras un arduo trabajo de investigación, se llega a establecer bases de investigación militares y de turismo en Bernard, la segunda estrella más cercana a la OPU en la década del 24.200. Bernard B era demasiado grande y frío para el humano, por lo que máquinas no tripuladas minarían para, mediante un sistema de vacío, poder lanzar con una propulsión altísima cápsulas con lo retomado, desafiando la gravedad del planeta y desacelerando lo suficiente por la gravedad contrarrestante como para que llegar al extremo exterior de la atmósfera se mantuviese prácticamente quieta. Quieto en el espacio es un término un poco relativo, pero bueno, para que estaciones espaciales pudieran recolectar lo minado. En la década del 24.600 se desarrolla una tecnología mucho más poderosa. El humano sería capaz de curvar el espacio-tiempo de un punto del universo para transportar gente. Esto sería un agujero de gusano, un arca con 500.000 de personas, pues fue mandada a Kepler, el planeta que después de la Tierra se esperaba que fuera más habitable. El arca contaba con una pequeña nave secundaria con un curvador espacio-temporal para que, tras un par de días, volviese a Gliese VIII, el octavo planeta al que se había llamado como Gliese con su descubrimiento en la Tierra, un quebradero de cabeza. No obstante, el viaje jodió realmente la mayoría de funciones del arca, por lo que tras enviar una nave capaz de curvar el espacio para ella misma y avisar de que el viaje con un agujero de gusano era demasiado riesgoso, recomendó que los dejasen allá y que milenios después la expansión de la OCI les alcanzase. Ellos a su vez expandirían planetas desde Kepler, fundando la Organización de Colonización Kepleriana Interestelar, o OCKI. Al llegar al planeta se saltaron todas las leyes y tras un proceso de terraformación que pese a no ser muy complicado lograron, hicieron edición genética en la primera generación para que sobreviviesen a las duras condiciones del planeta propiamente adaptado. En la década del 24.670 se descubrió la manera de mantener abierto el agujero de gusano que se abrió originalmente a Gliese Octavus, así poder comunicarse con el resto del universo. Los keplerianos pues desarrollaron naves capaces de superar el viaje, y así se dio lugar al modelo de expansión viral, en la que abriendo agujeros de gusano por toda la galaxia podrían expandirse desde esos puntos a más cachos. No obstante, no podían depender demasiado de ellos porque eran difíciles de hacer y de traspasar. A partir de ahí se irían conquistando nuevas estrellas, cada vez más lejanas al sistema solar, con sus propios cosmopuertos, sean planetas pisables y o terraformables, como en estaciones espaciales a una velocidad exponencial. Cuantos más planetas, más recursos y más gentes con más ideas para más recursos. Luhmann, Wiese, Wolf, Lalande, Sirio, Luiten, Ross, hasta que en la década del 24.980 se llega al sistema TRAPPIST. Ahí se terraforma TRAPPIST 1E y G, pero se descubrió que 1F contenía vida, por lo que decidieron investigarlo desde su órbita y con drones. En la década del 25.000, con el cambio de milenio, por presiones con inversionistas que querían lucrarse con el turismo y con el pretexto de preservar su fauna de los piratas espaciales, quienes hacían el trabajo sucio de los empresarios metidos en trabajos ilegales en muchas ocasiones aprovechando poblaciones más desfavorecidas de ciudades cúpulas en astros interraformables, se decidió convertirlo en un parque nacional protegido y visitable bajo el gobierno de TRAPPIST 1 e IG respectivamente. El estado de su flora y fauna que conocemos de los vídeos es el de este instante, y el entre comillas presente de TRAPPIST Vitae. ¿Se verá el futuro algún día? Lo dudo, pero nunca perdáis la esperanza, tal vez un día lo vea factible. Con 7 puntos de expansión viral alrededor de toda la galaxia, hacia el 28º milenio, la tecnología para hacer estaciones espaciales se superó de tal manera que resultó bastante menos costoso que terraformar planetas, por lo que se daría un parón de la exploración espacial. No obstante, los recursos iban acabando, por lo que hacia el 28.500, con una investigación tal que permitió una terraformación incluso más barata que la construcción de las estaciones espaciales, se propició un boom junto con altas mejoras de transporte.
llegando a viajar a un 101% de la luz, con una refinería de la propulsión de antimateria junto con otros componentes que, como no se tienen los conocimientos tecnológicos, hoy no sabría explicar. Este boom permitió colonizar la totalidad de la Vía Láctea hacia el 31.er milenio. Hacia el 31.200 se harían reformas cibernéticas que impedían convertir a gente como arma, pedir a trabajos prótesis para entrar o que menores de 20 años pudieran tomarlas. Recordemos que la esperanza de vida terrestre había llegado a los 180 años y no se empezaba a envejecer realmente hasta los 100, por lo que restricciones a los 20 años no era del todo exagerado. Es que los científicos empezaban a señalar que la bajada de temperaturas que debería haber ocurrido hace tiempo en la Tierra por el sistema de periodos glaciales e interglaciales no se estaba dando, sospechando de que las empresas estaban contaminando lo justo para que no se notase, remarcando un aumento de temperatura poco antes de iniciar. Para este punto, lo que debería ser una glaciación en la Tierra se convirtió en un leve aumento de las temperaturas. Era ya inevitable ver que la Tierra, cuna de la humanidad, sufría por sus propios hijos. Es por eso que la OIEU le obligó a tomar medidas, por lo que a partir de una nube de un sistema con un sol similar al del sistema solar, se generó un planeta como hacía con los satélites. Lo terraformaría y metería a la flora y fauna en peligro de extinción, fundando el Parque Natural Artificial de Nova Gaia. El resultado era un poco chapucero porque el planeta acabó siendo demasiado frío, pero bueno. Esto causó polémica, obviamente, pero la Tierra no hizo nada más al respecto. Hacia el 35.º milenio, mediante un agujero de gusano, se llega a la nube de Magallanes. Los humanos preferirían ir lentamente para no llamar la atención de una potencial civilización alienígena capaz de aplastarlos. Es de ahí que con sus agujeros negros no iban al otro punto de la Lamiakea, por ejemplo. Ya estuvieron suficientemente alerta con los sapiens de Trappist Vitae y otras ruinas con las que se irían topando a lo largo de la Vía Láctea. Con la colonización de la nube de Magallanes, las siglas OIEU pasarían a ser la OIGU, es decir, la Organización Indiscriminada de Galaxias Unidas. Múltiples propuestas por unificar a todas las estrellas se dieron, pero caso omiso se hizo a tales peticiones. A partir de Magallanes se colonizó también Hércules, Piscis, Reticulum, Eridanus, hasta que al final se llegó a Andrómeda en el 42.º milenio. Hacia el milenio 60, en Andrómeda, más grande que la Vía Láctea y cuyos esfuerzos se basaban de momento en acabar de colonizar a los satélites galácticos, de ahí que se tarde más, se descubre Monboch en una etapa geológica que veremos en futuros vídeos de su correspondiente serie. Obviamente el descubrimiento de fauna supuestamente terrícola en un planeta alienígena fue un descubrimiento sensacional en ese momento, y que reavivó teorías de alienígenas y algunas religiones. Hacia el milenio 65, en cambio, Andrómeda, difícil de alcanzar por su lejísima distancia de separación, declara la independencia. Aquí, con agujeros de gusano y propulsión de antimateria que iban a un 110% de la velocidad de la luz, primera vez que se usaban naves así de rápidas, se dio la guerra que rompió las leyes de la física. Una que duraría 2 décadas, que, pese a ser seres de 180 años de esperanza de vida, seguía siendo mucho. Finalmente, la Vía Láctea se cansó al no estar en su terreno y la OIGU se fragmentó para quedarse solo en la OIEU, y Andrómeda fundó la nación andromedana. No obstante, esto no duraría mucho porque hacia el 35.600, por diferencias ideológicas, Andrómeda quedó dividida en 5 regiones. Aquí la OIEU intentó entablar amistad con alguna de las 5 naciones andromedanas. Lo lograron con Ashen, Alegua, Koyash y Centro, pero con Olorum no, por lo que empezaron a meter a funcionarios lácteos, gentilicio de la Vía Láctea, para desestabilizar su poder y formar una guerra entre planetas dado los abundantes recursos de ahí. Para sobrevivir a la caótica vida de este mundo, el Ministerio de Salud del Estado decidió ofrecer ayuda a las mujeres embarazadas para darles nutrientes que cambiasen la genética de sus hijos en secreto. Estos cambios solo se darían en los nietos, por lo que las mujeres que aún no estuvieran embarazadas no verían nada raro en los hijos de sus amigas, y acudirían ahí. Al cabo de 2 generaciones, una nueva subespecie de humano, como los keplerianos, nació, pudiendo sobrevivir física y psicológicamente a tales entornos. Esto los convirtió en máquinas de matar, cosa que frustró los planes de la Vía Láctea de colonizarles a posteriori. El etnofenotipo solar, que se dio por un segundo caso de homogeneización etnofenotípica y el centuriano por no querer mezclarse con los solares, generó un racismo interestelar, por una carrera interminable por ver quién dominaba según qué planetas, y que con el tiempo acabó generando a 2 subespecies de humanos. Cada planeta con su propia subespecie tendría su propio fenotipo derivado de las condiciones de cada mundo. Una división semejante se dio entre los andromedianos y los lácteos, los centurianos lácteos y andromedanos, keplerianos lácteos y andromedanos, y los solares lácteos y andromedanos no quisieron tocarse entre sí,
cosa que en el futuro generaría 2 subespecies por cada subespecie, habiendo una separación de una especie entre un solar, un centuriano y un kepleriano entre ellos, pero técnicamente siendo la misma especie. Una cosa inédita y solo digna de las fumadas que se monta el humano a veces. El 70º milenio fue un desastre para la OYEU. Un megavirus informático, tengamos en cuenta que los sistemas de seguridad del gobierno en estas fechas son brutales en comparación a hoy en día, cuyo origen no se conoce, hizo que todo el dinero de la humanidad acabase en cero. Esto produjo una crisis tal que desmanteló a la OYEU, generándose una era anárquica con miles y miles de planetas o incluso regiones de planetas, que para una sociedad que puede moverse tanto se le quedaba pequeño, independientes unas de otras y con potestad de hacer lo que les dé la puta gana. Con el miedo de que cualquiera de estos planetas pudiera afectar negativamente a la fauna silvestre de otros planetas, se dio la protección de planetas silvestres, o PPS, negociando con gobiernos planetarios y vecinos con misántropos presupuestos para tener armamento militar y así proteger a estos planetas. Uno de estos planetas sería la Tierra por su legado como planeta madre. Esta organización se encargaría de que a los habitantes de la Tierra no les faltase nada con una condición, de que si se quedaban no podrían volver a salir y que no abusasen de los recursos de la Tierra, cosa que no hicieron mucho caso, pero bueno. Algunos aceptaron y otros no, por lo que en el futuro, por aislamiento intergaláctico, se daría una nueva especie de humano separada. Eventualmente habría sociedades en las que los humanos serían más máquinas que seres vivos sin las restricciones pasadas, y otros en los que por edición genética dejaríamos de ser lo que somos. Por la evolución de los millones de años, igualmente, poco a poco pasaríamos a ser otras cosas totalmente distintas a las que conocemos. Imperios galácticos se fundarían y nuevos recovecos del universo se irían descubriendo, aliándonos o enemistándonos con otras civilizaciones extraterrestres, dándose éxodos cuando nuestras estrellas vayan muriendo, llegando a Yendale Miakie y presenciando el nacimiento de la Actómeda, desesperándonos a medida que pasen los miles de millones de años, cuando el hidrógeno del universo se vaya gastando y cada vez haya menos estrellas que habitar. Al final solo quedarían estaciones espaciales vagando en el espacio hasta que sin materia que consumir de fuera, sus energías se acabarían. Se intentaría poner a toda la gente en un proceso de invernación que solo el futuro conoce, o transferir nuestras conciencias a ordenadores con la esperanza de que la teoría de que la materia muerta que quedase del universo fungiese para uno nuevo en el que habitar. Pero de ser cierta la teoría, las máquinas de criogenización y los ordenadores no soportarían los cientos de miles de años que eso conllevaría, y cualquiera de esas estaciones podría caer a uno de los abundantes agujeros negros que este universo reinaría. La humanidad tuvo una historia rica y plena, pero como toda historia, ha de acabarse se sea lo rica y plena que se sea, y todo aquel que allí viviese fungiría como el último eco de lo que antaño fue humanidad. Eso merecería series de enteras de biología especulativa, aunque sinceramente no me interesa demasiado tratar más de la historia de este universo desde el punto de vista humano. Esta parte del guión la escribí una tarde que no tenía mucho más que hacer y porque creo que es importante para el canal renovar el lore. Todo esto ha sido una serie de justificaciones para explicar lo que viene después, y que cuadre con lo que no quiero cambiar, así que si os interesa, os insto a veros mi otra lista de las galaxias, con más información y más interesante a mi parecer y acabar con muchos más temas, aparte de la historia de la biología especulativa. En 1.000.000 de años el gran terremoto mexicano ocurriría, cosa que junto al ya mermado calentamiento global, humedecería las tierras en donde las olas de los tsunamis que formó llegaría. En mi anterior serie muchas especies se verían modificadas por esto, pero el estado en el que estaban no reflejan algo demasiado realista como para que haya ocurrido en 1.000.000 de años, por mucho que se sea bastante mejor que antes. Así que iré de especie en especie advirtiendo de lo cambiado. Los ajolotes que habrían evolucionado a este punto serían el Ambystoma rex y el Ambystoma aqua. El cambio a unas branquias negruzcas y a una disminución del tamaño que habría desarrollado el Ambystoma nigreus, que se había quedado en los ríos del México Norte, se habría dado por tener que camuflarse mejor bajo el agua. Remedio que fue peor que la enfermedad, puesto que las hembras, ante machos más pequeños y de colores poco vivos, no les darían oportunidades a la mayoría para reproducirse, extinguiéndose por la falta de individuos. Las especies descendientes del Ambystoma aqua que habrían migrado a mar se habrían dividido en aquellas que se dirigirían al Océano Pacífico, la rama de los delfinos, y la otra directamente al Nuevo Mar Mexicano que ya estaba cuando pasaron a agua salada, la rama del Piscis. Ninguna especie habría muerto por la extinción, sino que más bien por la competencia con sus congéneres. Cabe resaltar que los descendientes del Ambystoma flos pasarían a ser el género Megabranchia, por lo que ya no sería Ambystoma luxies, sino que sería Megabranchia luxies. Los descendientes del Ambystoma gians pasarían a ser Megasalamandra, pasando de ser Ambystoma spinosa a Megasalamandra spinosa. El Ambystoma erectus generaría su propio género, el Suricatomorphus.
El descendiente del Ambystoma delphinus pasaría a ser el género Cetaceomorphus y el Piscis el Simuloscopulo habitare. Con los destrozos que los tsunamis provocarían, los caracoles seleccionados artificialmente generarían destrozos y competirían contra sus congéneres silvestres al escaparse de sus granjas. No le cambiaré nada más, 1.000.000 de años me parece realista. A las criaturas que no menciona, aunque sea obvio, no les cambiaré nada porque 1.000.000 de años me parece suficiente como para que pasen a lo que acabarían siendo. Ejemplo de esto tienen los ornitorrincos, los escarabajos o los propios caracoles. Los osos hormigueros, en cambio, no dependerían del agua de los ríos hasta que su número incrementase. Es decir, no antes de que los tsunamis del terremoto, por lo que no tendrían que luchar por ellos y por ende prosperarían. Cambiaré en cambio el nombre vulgar de los hormigueros Esperanza a oso hormiguero blanco, ya que ese nombre se daba por las oportunidades que el terremoto dio. Las especies que hayan muerto por el terremoto se habrían extinto por la competencia con sus primos. Sé que hacer esto da la sensación de que le estoy quitando importancia al terremoto, pero no os preocupéis porque con futuros vídeos sí la retomaré. A los cocodrilos no les cambiaré el estado en el que se encontraría con el tsunami, pero sí el tiempo marcado aquí arriba a las especies previas del terremoto. El Aquaphilus aquadinum aparecería en vez de en 20.000 años, en 130.000. El Crocodylus desertum en 480.000, el Macrodonta majalea en los 770.000 y el Macrodonta enemicomelívora en 950.000. Los pulpos también sufrirían de algo semejante. El Octopus mediterranae, en vez de haber aparecido en el 25.000, lo haría en el 54.000. Los africanos en el 60.000, los mexicanos en el 72.000 y el caribeos en el 98.000. La rama de los mediterraneae no sufriría cambios, pero el de los mexicanos sí. El Contrarinatarus movicanalus pasaría de haber aparecido en el 150.000 al 300.000. El Averinus profundus en el 470.000, el Contrarinataria en el 520.000 y el Sicaris en el 600.000, el Meridiaceae en el 710.000 y el Septenterae magnoyet en el 800.000. En la rama de los Caribeus, en cambio, los Fagatrichecus parasitus pasarían de aparecer en el 90.000 al 120.000, mientras que el Pinsarena cuba al 140.000, el Fagatrichecus minimus en el 460.000 y el Fagatrichecus anthropovorus en el 520.000. El Fagatrichecus pertinax en el 750.000, el Mentirus omnis mimicus en el 850.000 y el Pinsarena voraparasitus en el 600.000. Y finalmente, de la rama afroeuropea no creo que debería cambiar demasiado. En general, el tema pulpos no era extremadamente necesario, puesto que era más consciente de esta problemática y por lo tanto tuve más cuidados, salvando las fumadas que advertí que haría al ser un animal muy estático, histórica y evolutivamente, para que el vídeo no fuese aburrido en general. Simplemente dilatar la posición cronológica en la que se encontrase cada especie. Dado a la ausencia del calentamiento global, a partir de aquí su acelerada evolución se detendría, teniendo que pasar millones de años más antes de que surgiera siquiera la primera subespecie de estas ramas. Y finalmente tenemos a mi mayor dolor de cabeza, los tiburones. Todas las razas que no tengan nada que ver con los tiburones terrestres se salvan de los cambios, pero los terrestres, digamos que no tanto. Que en 300.000 años se pase de esto a esto no es muy realista por mucha prisa que haya evolutivamente dado el calentamiento global. 1.000.000 de años sería el tiempo que tardaría en poder cambiar de agua salada y dulce siendo los salmones. No te estoy hablando de que ya sea de agua dulce, solo que puedan cambiar, así que imagínate el resto. Tardaría otro 1.000.000 de años en pasar a vivir solo en agua dulce, y 5 millones de años más en poder pasar tiempo en las costas más no respirar aire. Tras 12 millones de años de adaptación para no deshidratarse al aire libre, pasando a respirar oxígeno, y de que sus huesos cartilaginosos soportasen su peso con la mayor gravedad, ya se pasaría a vivir en tierra, una tierra ahora más habitable gracias a la reversión del calentamiento global. A partir de ahí, en un lapso de 5 millones de años, las demás especies, por aislamiento geográfico y radiación adaptativa, pasarían a vivir en Siberia, norte de Europa, sur de Europa, el desierto mediterráneo y el norte de África. Los crossovers que he mostrado de esta especie con el escarabajo y el cocodrilo, por no cuadrar cronológicamente, se descanonizan, pasando a ser el vídeo de esta serie que más tiempo abarque, 24 millones de años. Dentro de 5 millones de años el mar Mediterráneo se secaría casi al mismo tiempo en el que un enorme invierno azotaría a Nova Gaia, generándose una mini extinción masiva y en 10, la última glaciación terrícola acontecería. Dado el prolongadísimo calentamiento global, el periodo interglacial que debería haber cesado en 1500 años no se daría hasta dentro de 10 millones, por lo que la bajada del nivel del mar que convertiría al mar Mediterráneo en desierto al generarse tantos glaciales no se daría hasta este tiempo. Y en 20 millones, el mar Mediterráneo pasaría a ser un bosque.
Con el Cenozoico terminado dado la extinción masiva del Antropoceno, la de ahora mismo, y iniciando con el Piszoico, la humedad global aumentaría, facilitando la aparición del bosque mediterráneo. En esta época, el Cephalosapiens atacaría a los humanos dado a motivos que expongo en mi vídeo de evolución especulativa de los pulpos, el momento en el que enviarían a una pequeña población a Nueva Gaia como pretexto para extinguir a los que se quedaron en la Tierra. Cerca de 22 millones de años en el futuro, los chimpancés que habían sido enviados a Nueva Gaia, tras miles de años de desarrollo civilizatorio, llegarían al espacio, momento en el que los humanos contactarían con ellos y momento en el que empezarían su propia carrera de dominio espacial, amistándose con algunos planetas y enemistándose con otros. El último evento a destacar en 25 millones de años sería que el cuerno africano se separaría del resto del continente, algo que ya está ocurriendo hoy en día, y se uniría con Madagascar, generándose un nuevo continente. Espero que os haya gustado el vídeo y que con este lore tenga algo más de coherencia. Gracias por el apoyo que a través de esta serie le habéis procesado a este canal. Dicho esto, Nagati.